En este momento nos enlazamos con Jorge Partidas, director ejecutivo de Globofran, para analizar el tema de la caravana migrante. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique, felicita, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo desde Miami. Gracias, Jorge. Pues el día de hoy hemos vivido una situación bastante riesgosa en el sur de nuestro país, en la frontera con Guatemala. Nuevamente un grupo amplio de migrantes centroamericanos, cruzaron nuestro país de forma no ordenada. ¿Cómo podemos leer nosotros todo esto con respecto a lo que está sucediendo con el paso de estos migrantes por nuestro país? Yo estimo que eso va a ser algo que va a empezar a suceder y más recurrentemente. Yo creo que va, de hecho, ahí en El Salvador ya hay algunos intercambios a través de mensajería de texto sobre la creación de otra caravana para salir a finales de mes. Y estamos viendo que esto es un fenómeno que va a empezar a suceder. Hay una realidad por detrás, que es la realidad económica. Estamos hablando de países donde tienen un Producto Interno Bruto por cápita muchísimo menor que sus vecinos. Si pensamos en Honduras, estamos hablando de un Producto Interno Bruto per cápita de $2, El Salvador de $3, México de $8 y Estados Unidos de $52, lo cual obviamente estas personas están buscando una mejor calidad de vida y lo hacen muchas veces por desesperación y por el otro lado también está todo un sistema político y lo que implica desde un punto de vista migratorio este proceso. Esto es un problema no solo para estas personas que están buscando una solución para su vida, pero también es un problema para la gobernación, para la ciudadanía, para el Estado, y eso va de país en país, ¿no? Esto está generando una conversación directa y compleja incluso a nivel presidencial, y incluso se está tomando como una herramienta electoral en las elecciones de noviembre aquí en los Estados Unidos, donde Trump está tomando esto como un punto, porque el Partido Republicano posiblemente se estima que no tenga, digamos, las mejores, no se esperen los mejores resultados, pero esto puede incluso revertir esa parte electoral. Así que esto es algo que tiene ramificaciones de muchas índoles. Por supuesto, Jorge, muy buenas noches, te saluda Felicitas, y bien lo mencionas, hay muchas interpretaciones en torno a la caravana migrante. Por un lado, la forma en la que la ven las autoridades, tanto de nuestro país como en Estados Unidos, y la forma en la que la gente se ha sumado para poder apoyar a cada una de estas personas que están transitando día y noche, horas enteras, caminando con los pequeños en brazos, y que vemos imágenes que de verdad desgarran a aquellas personas pues que conocen o que tienen familias migrantes. ¿Qué es lo que podríamos esperar en los próximos días que ocurra precisamente con esta caravana? Mira, hay un tema, bueno, ya lo estamos viendo, lo que pasó el día de hoy en la frontera con Guatemala y México. Estamos viendo que las autoridades mexicanas ya también están obedeciendo una política de Estado donde están tratando de frenar un poco eso. Ahora lo que viene, parte de lo que dicen es que incluso, o sea, desde la primera caravana ya más del 50% ha desistido, pero se estiman que algunos dicen que se queden en la Ciudad de México. Una buena parte de esa caravana que no llegue incluso a la frontera de Estados Unidos. Si llega a la frontera de Estados Unidos, se está esperando también que hay un decreto presidencial que hizo el presidente Trump el año pasado, y ese decreto es parte de toda una política migratoria, parte de la reforma de NAFTA y el nuevo tratado con México, y parte de lo que dicen es que en consenso con los dos estados ellos tienen la potestad de regresar a sus países de origen a las personas que estén llegando a la frontera, lo cual yo creo que, o sea, y es mi interpretación de esto, es que esto puede tomar un escalón mayor. No vamos a ver el gobierno de los Estados Unidos abriendo las puertas de esta caravana, sino lo que posiblemente veamos es un escenario
donde incluso la violencia podría ser un escenario, y yo creo que el gobierno mexicano está entendiendo que eso puede ser un escenario y está tratando de frenar un poco eso, incluso en la frontera en el sur. Entonces, ahí es un tema, como les digo, delicado, más que todo porque hay familias que muchas veces yo creo que también no saben las consecuencias de eso, pero al mismo tiempo lamentablemente no tienen mucho que perder. Entonces ahí digamos que es un proceso bastante delicado. Gracias, Jorge Partidas, director ejecutivo de Globofran. Pues muchísimas gracias por esta información y analizar un poco más de cerca esta situación tan delicada. Un gran abrazo hasta Miami. Gracias, Enrique. Gracias, Felicito. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.